Muy buenas tardes, tengan todos nuestros oidores, seguidores, miradores, masticadores, bebedores, regurgitadores de la palabra que se expresa mediante nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Esta ocasión nos acompaña el compa Juan Machín, así sin más ni más, del Museo de Arte Erótico de Cuernavaca. Creo que es el único, no lo sé, Sí, pero debo creer que es el único. Sin embargo, no quiero antes de comenzar dejar de recordar, como cada semana hacemos, que se ha cumplido una semana más, un mes más, ya vamos a entrar prácticamente a marzo, el tiempo vuela de volada, prácticamente acaba el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y prácticamente después de haberse comprometido en campaña a entregarnos la verdad histórica sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero Guerrero, un crimen de Estado que como tal el jefe de Estado debe, además por compromiso personal, cumplirnos la verdad y la justicia. Y parece ser que ambas siguen pendiendo como una deuda histórica. Por ende, no dejo de recordarlo aquí, como lo hacíamos desde nuestro programa de radio La Universidad a Debate, cuando todavía estábamos en la UAM, y seguiremos recordándolo hasta que aparezca la verdad. Por lo menos de estos 43, porque la violencia estructural está compleja, de modo tal que no quiero dejar de enviarle un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaída, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida entre las decenas de miles de desaparecidos de este país, y como tal seguimos esperando la presentación con vida de ella, porque viva la llevaron, y si no, la verdad histórica, pero que nos la entreguen. Hasta ahora no se ha entregado nada, por ende le enviamos el fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, y no sin antes agradecer al buen Juan su participación en esta charla, pues gracias a donde ti por la invitación. donde voy a lanzar algunos comentarios y preguntas al vuelo para que él empiece a hablar y lo deje hablar, porque si no, ¿para qué carajos lo invito? Pero el problema, un museo de arte erótico en Cuernavaca, creo que es el único en Morelos, ya no voy a recuerdo. No sé si en el país, probablemente haya otro, pero no Hasta lo donde sé, sé, no. pero no lo sé. Ujú. Pero hasta donde sabemos no lo hay. Ajá. Sin pecar de egocentrismo cognitivo, lo que no conocemos no existe, bueno, quién sabe, pero es un museo de arte erótico. He visto el arte erótico en pintura, en escultura, en fotografía, en libros. Por ahí tengo unos dos o tres de libros clásicos de lo que llaman los años 20 y el Claro, pasado, y hasta en la música lo he visto. claro. En poesía ni se diga, el poema Besos de Tomás Segovia, Ujú. por ejemplo. Hay una serie de poesía erótica y arte erótico, y me parece sustancial empezar por lo menos pragmático, porque he visto a nuestro colega, el pintor, hermano del sacerdote, de cuyos apellidos vale la pena a veces uno sí acordarse del pintor, dos no del sacerdote, pero bueno, así es la vida y la historia. ¿Qué importancia tiene en nuestra vida el erotismo? Y no hablo de Freud, ¿eh? No hablo solamente de deseo, placer. Puedo hablar del collar de la paloma, el arte, erotismo, sensualidad. Puedo hablar de La llama doble de Octavio Paz, un ensayo enorme sobre este asunto. Hay más, El satín rojo, Ujú. El amante de Lady Chatterley, en libro. Ajá. Puedo hablar de películas tales como una polémica, la del Imperio de los Los sentidos. Sentidos, de Nagisha Oshima, Ujú. que algunos dijeron que en realidad era pornográfica. Claro. Todo lo que es Pier Paolo Pasolini, Claro, sí. los cuentos de Canterbury, Las Mil y Una Noches, etcétera. Los ¿Sí? sí, Puedo los hablar sexos. de las Emanuel uno, 2 y 3, que son de cuando íbamos al cine en los 70, bien jovenazos que éramos. El cine Icónicas. también ha sido
esto, icónicas, puede ser la de, hasta de películas de sadomasoquismo que se hicieron clásicas, hasta Garganta Profunda que se hizo Claro. clásica, que ya esa decían que era porno. ¿Cuál es la diferencia entre la pornografía, si es que la hay, porque probablemente sea un problema ideológico, moral, Claro. y no estético? El problema entre erotismo, sensualidad y pornografía, sobre todo en la época donde la pornografía infantil se ha vuelto parte del poder económico y de la trata en la prostitución, trata de blancas, etcétera. Yo sé que tú te dedicas al arte y no a esos menesteres, pero el arte, fotografía, pintura y demás. ¿Qué importancia tiene el erotismo en nuestra vida? El arte como parte de ello. ¿Y cómo es que llegaste acá? Porque no es fácil llegar y sobre todo con la presión moral, social y siempre la mirada del exterior es Claro. compleja. Cierro mi boquita y te dejo la palabra. Bueno, para empezar, sí, hasta donde sé, es el único museo de arte erótico en México. Había uno en la Ciudad de México pero en realidad se llamaba Musexo, era un museo más bien sobre el sexo. Y ahorita ya no existe, cerró. Pero lo que yo he investigado y hasta donde yo sé, solo existe aquí en Cuernavaca y en México. Eh, pues lo iniciamos hace 2 años y medio, en septiembre de hace 2 años. Es una colectiva de 3 mujeres y yo. Y pues el erotismo para mí siempre ha estado como atravesando toda mi vida. Y pues pues ya Freud decía, ¿no? Que los niños son perversos polimorfos. Y no se puede, y tanto que lo criticaban por reconocer que desde niños y niñas nos atraviesa también. Somos cuerpos sexuados y sexuales y sensuales y deseantes. Y entonces, bueno, para mí siempre ha sido como un eje. El arte erótico, bueno, en general el arte, pues es una de las dimensiones, yo creo que nos hace humanas y humanos. Todas las culturas pues tienen diversas manifestaciones y expresiones artísticas y prácticamente desde que la humanidad existe pues ha estado vinculada también a expresiones que hoy podríamos como clasificar artísticas, que además, bueno, quizás eran unos complejos donde se articulaba obviamente cuestiones religiosas, cuestiones de rituales, artísticas, de conocimiento también, incluso científicas. Y entonces, bueno, es algo que atraviesa prácticamente a la humanidad. Ahora que fue la pandemia, se hizo muy evidente como algo que muchas veces se piensa que es como secundario, como es el arte, pues fue de las cosas que permitió que sobreviviéramos, ¿no? O sea, los libros, la música, las películas, o sea, el tener acceso a todo este universo que se ha construido a lo largo de siglos, y que es de los grandes aportes de la humanidad, ¿no? Pues la música, ¿no? Bach, Beethoven, los grandes libros, las grandes novelas, o sea, la gran poesía. Entonces, bueno, el arte en general, pues es como esa dimensión fundamental. Yo soy muy afín a un filósofo francés, Alain Badiou, Alan que Badiou. él menciona precisamente que es uno pues de los ejes de la vida fundamentales, productores de verdades. Y dentro de todo ese universo que es el arte, pues hay un área que es fundamental, que es la del arte erótico. Eh, ¿Qué es arte erótico y qué es pornografía? Pues en gran medida yo creo que queda en la cabeza de quien admira o mira o disfruta, escucha lo que alguien produjo. Y como bien decías, una cuestión ideológica muy vinculada, yo creo, a mecanismos de control social, que clasifica y va etiquetando cosas como bueno o malo, ¿no? En un mundo así como maniqueo. Y en ese sentido, pues casi todo lo que tiene que ver con el cuerpo, pues es etiquetado maniqueamente como malo, ¿no? Como en esta idea de que pues no somos cuerpos, sino que somos alma que estamos encarcelados en un cuerpo.
cuando en realidad muy somos platónico. cuando en realidad somos el cuerpo, ¿no? Somos nuestros cuerpos. Y entonces esta satanización del cuerpo, pues que es mucho una herencia de una corriente, porque no toda la iglesia o no todas las corrientes judeocristianas tienen esta visión, pero sí mucho ciertas corrientes, sobre todo las corrientes más conservadoras, ¿no? Que además, bueno, es profundamente hipócrita, porque bueno, ahí están los legionarios de Cristo, ¿no? Hablando de Maciel. Maciel, Ajá, precisamente, no ¿no? quería pronunciar el nombre Ajá, para no ensuciar a nuestro insigne amigo, claro, el pintor el Leonel pintor, Maciel, claro. Y pero entonces, está el otro Maciel. nefasto, ¿no? Nefasto y con precisamente un puritanismo absurdo, y al mismo tiempo teniendo conductas pues, que son incluso delictivas, ¿no? Entonces, eh, muchas veces esta idea de qué es pornográfico, pues depende entonces de quien lo está juzgando, ¿no? Mucho, recuerdo, por ejemplo, una canción como la de Jet Aim No Blue de Gainsbourg, que pues fue censurada en muchísimos países porque se oía el jadeo, ¿no? De una mujer, teniendo el orgasmo. Y entonces, bueno, algo tan hermoso, ¿no? Y además, de la garganta de esta Jane Birkin, considerar que eso es pecaminoso, maligno, censurable, pues es absurdo, ¿no? Y entonces yo creo que, o en las imágenes, ¿no? Muchísimas imágenes. Bueno, recientemente, ¿no? Una maestra de una escuela secundaria o de preparatoria de Florida, que la censura, la corrieron porque les mostró a sus alumnos el David de Miguel Ángel, ¿no? Entonces, ¿en qué cabeza puede caber eso? Pues en estas cabezas pues completamente desfasadas, ¿no? Conservadoras, hipócritas además, y entonces, bueno, hay muchas manifestaciones de arte que mucha gente las considera pornográficas, que yo creo que el espectro del erotismo es tan grande, como bien decías, por ejemplo, pues el tema de la sensualidad, la ternura, ¿no? Eso entra en el erotismo He hasta visto los otros extremos, ¿no? que Ujú. se censura, por ejemplo, a mujeres dando pecho Ajá, a sus criaturas en lugares públicos, sí, como sí, si amamantar fuera un acto pecaminoso. claro, Es un acto amoroso, claro, claro, indudablemente, no necesariamente erótico en el sentido sexual que le damos, claro, pero erótico en el sentido del placer entre la criatura claro, claro, y el hijo. profundamente erótico. Bruno Claro. Bettelheim, por Ujú, ejemplo, en La ujú, Fortaleza Vacía, dedicada al tema del autismo, tiene un apartado que se llama las relaciones de mutualidad madre-hijo. Lo lleva a una tesis bárbara de que la madre es la culpable de que dé el autismo, ajá, esas tesis misóginas del ajá. psicoanálisis, y me asombra que muchas mujeres estén de acuerdo con esas tesis. Pero él plantea que ha habido madres que son como congeladoras y no saben amamantar a la criatura, entonces el niño inconscientemente percibe rechazos, pero fuera de ello, Es cierto. él plantea que es una relación de mutualidad donde la sensación placentera de autorrealización es mutua y es compartida tanto entre el bebé que Ajá, es amamantado y la madre que amamanta, porque es una relación bilateral. claro. Cuando leí El collar de la paloma de Ibhas, en la primera versión salió en una colección de libritos que me recomendó un psicólogo español, Mario Carretero. Después leí la versión de Hiperión, una versión Ujú, realmente completa, y entre los árabes empiezan a diferenciar el amor cortés del amor carnal, ujú, es ujú, decir, el amor puro y casto ujú, del amor erótico y sensual. ujú. Y ellos sí diferencian el amor del erotismo y de la sexualidad, una diferencia tripartita, porque aquí, por ejemplo, aparte de saludos a Wendy Silva, Juan Francisco García Reynoso, Armando Rosales Tolentino, René Santoveña y otros más, alguien decía, bueno, en realidad, si los problemas están en los ojos del que ve y no en el que, no en lo visto, Ujú. el problema del erotismo, la sensualidad que es parte de la atracción, los etólogos le han dedicado mucho a los ritos de De cortejo cortejo, claro, entre los los animales. animales, ¿sí? Particularmente los primatólogos, Ujú, y las relaciones de dominio-subordinación entre macho a alfa. ujú, Hay toda una serie de estudios biopsicológicos, ajá, llamémosle así, ujú, de origen etológico, que explican ese comportamiento. La seducción de un pavo real claro, hembra
Es eso, la seducción de un pavo real macho, el canto de los pájaros, el Sí, nado de claro, los es peces, los impresionante colores. todo el abanico. Parece ser que nos estamos cortejando. Claro. Es decir, intentamos seducir al otro Ujú. con fines reproductivos entre los animales. Quizá en los bonobos dicen se Ajá. busca el placer, Placer. pero entre nosotros, más allá del principio del placer, decía el propio Freud o Wilhelm Reich en la función del orgasmo, Ujú. tiene otra connotación que puede implicar o no al amor, Claro. que puede implicar o no la sensualidad, Ujú. pero que ciertamente implica, dijiste un término bien lacaniano, el sujeto deseante, Ah, claro. el objeto del deseo, decía Ujú. Buñuel, en Ujú. ese oscuro fruto del Ajá. deseo. Pero el problema radica en, tú le entras a esto, lo traes dentro, todos lo Claro. traemos dentro, Claro. pero ¿de dónde te nace la idea de un museo como Ujú. esto? Ujú. Porque Soto Voce es Ujú. como ir a un antro de prostitución de noche, entrar donde no lo vean a uno y de día, no, ¿cómo creen? Yo no, bla, bla, bla. Cierro mi boca antes de que Sí. René me censure. René Santoveña que lo está viendo. Sí, fíjate que ahorita que decías para mí el erotismo viene precisamente de eros, que es amor, aunque los griegos diferenciaban, ¿no? Entre filia, entre ágape, entre eros, pero en realidad eros aglutina el amor como en todas sus dimensiones. Y en ese sentido, lo que tú decías, una mamá que amamanta o el bebé que es amamantado, esa relación amorosa, que después bueno, se genera ya como una relación madre-hija, hijo, pues es parte de ese universo, ¿no? Del amor. Eh, entonces, yo no lo ligo necesariamente a la parte sexual, o sea, hay muchísimas discusiones y reflexiones y teorizaciones acerca del erotismo, ¿no? Entonces, los clásicos de Batel, lo que decías de Paz, o sea, hay muchísima gente, Klosowski, que ha reflexionado de qué es eso que llamamos deseo, qué es eso que llamamos erotismo, qué es eso, la sensualidad. Pero yo prefiero como aceptar un poco como cada una de las aproximaciones, como que cada quien tiene un aporte que hacer a este universo y en ese sentido como que no me quedo con una sola definición y con una sola categoría. Y por eso digo, bueno, es como todo un espectro, todo un universo con muchísimas dimensiones. Entonces, eh, pero como bien dices, pues vivimos en una sociedad que ha tratado, ya lo decía mucho Foucault, hay una biopolítica, ¿no? Un control de las personas a través del control del cuerpo. Entonces, por ejemplo, el tema del uso de sustancias psicoactivas, el uso de la sexualidad, el control, por ejemplo, de la maternidad o no, todas esas dimensiones que los grupos conservadores pelean muchísimo de no perder el control de eso, de esos cuerpos, ¿no? Entonces, para nosotros, el tema del erotismo, del arte erótico, precisamente sufre mucho de ese querer controlarlo, ¿no? Y mucho de ese control es a través de la censura. Entonces, nosotros hemos encontrado mucha dificultad para poder exponer arte erótico, ¿no? Hay veces que te dicen, no, pues es que es demasiado, ya es pornográfico eso. Entonces, te van como limitando y como mucha de mi producción artística es vinculada al erotismo, en realidad toda es vinculada, aunque muchas veces no se ve. Por ejemplo, a veces yo pintaba, no sé, un cuadro sobre los zapatistas, por ejemplo, ¿no? Una manifestación en Tepoztlán contra el club de golf, y uno puede decir, pues eso no tiene nada de erotismo, pero bueno, sí, para mí tiene mucho de erótico. O un árbol, un paisaje, también tiene mucho erótico. Pero bueno, lo que la mayoría de la gente considera más erótico, que serían cuerpos desnudos o personas teniendo relaciones, cosas así, eso es muy censurado y no te dan como muchos espacios. Entonces, eh, y bueno, yo tenía mucha obra, además de la mía, mucho que yo he hecho trueques con otros artistas, y entonces a mí me parecía como un desperdicio el tenerlo guardado o tenerlo solamente pues, adornando algunas paredes en mis espacios. Y yo decía, bueno, sería bueno tener un espacio para poder compartir el arte erótico.
y también para otras personas, no solo para mi obra, sino para las de otras personas, porque yo veía esa necesidad de mucha gente que no encontraba espacios. Entonces, tuve, se dio el caso que una tía que falleció un poco antes de la pandemia, eh, quedó como ese espacio libre y, y era, bueno, era una maestra, una educadora, y una persona con una mente muy abierta y con una vocación comunitaria también muy importante. Y entonces vi como la oportunidad de en ese espacio crear como esta experiencia de un museo de arte erótico con la idea de, pues sí, seguir juntando más obra, ¿no? De hecho, estamos abiertos a donaciones y muchas de las personas que exponen o libremente de repente alguien dice, mira, tengo esto y te lo regalo, que se murió el papá y la mamá ya no quiere ver la colección de revistas eróticas que tenía el señor y entonces el hijo nos la regala, cosas así. Y entonces, bueno, hemos ido como ampliando el acervo y por un lado entonces tener como un acervo y un espacio como de ir coleccionando obra. Otro espacio también de difusión, ¿no? De exposición. Y entonces tenemos unas salas de exposición temporal, que pues, ya han expuesto ahí, pues yo creo que alrededor de 80 personas, la mayoría mujeres, que eso es muy interesante. Y hemos tenido pues, ya cerca de unas, pues yo creo que ya cerca de las 40 exposiciones. Y también, bueno, tenemos proyectos, aparte de las exposiciones, pues tenemos proyectos de investigación en la acción. Tenemos también muchas actividades que giran en torno a pues, cualquier cosa, cualquier excusa es buena como para desarrollar una idea. Ahorita, por ejemplo, estamos pintando, haciendo body art con un biombo que me regalaron. Y entonces, pues son personas que se ponen pintura y intervienen en el biombo. Ahorita llevamos 4 y me faltan nada más 2. Hay varias personas apuntadas. Apenas hicimos una sesión de vinilos con motivo de la revolución o las revoluciones mexicanas. Hicimos un evento donde hubo danza desnudo con canciones como Jesucita en Chihuahua o esta Juana Gallo, La Valentina, etcétera. Y hemos hecho un evento en homenaje al erotismo mesoamericano, donde hubo lectura de poesía náhuatl traducida al español, danza también de desnudo, lectura también de narrativa, una exposición también gráfica de un artista zapoteca y una interpretación mía de Amakasutra en foto y en dibujo. Hemos hecho un homenaje, cuando decías el Imperio de los Sentidos, un homenaje al erotismo japonés, entonces pasamos 3 películas eróticas japonesas, hicimos una sesión de dibujo y pintura con una caracterización de una geisha y también este ritual del Nyotaimori, que es el comer en el cuerpo, ¿no? de la geisha, como si fuera el plato o la mesa, Un objeto, como un objeto, dijera. ajá. Pero en este caso, bueno, la modelo también interactuaba y es muy interesante y toda una reflexión sobre eso, sobre ese ritual. Pero bueno, hemos hecho un montón. Una amiga interpretó los monólogos de la vagina. Hemos hecho, te digo, proyecciones de cine, presentaciones de libros, una presentación de un libro colectivo, una antología que se llamaba Mujeres de Mala Reputación, que es un colectivo de mujeres, Ahí tengo el y, libro. ¿no? Ahora, entonces, como muchas cosas, como que en torno a cualquier excusa es buena como para hacer, tenemos sesiones de dibujo y foto, ¿no? Y tuvimos, bueno, espero que podamos hacer una va a ser un homenaje a la primavera con la música de Stravinsky, un performance, ¿no? Hemos hecho body paint, El pájaro de fuego. va a ser más bien la consagración de la Ah, primavera, ajá, y bueno, es en particular es muy erótico también, ¿no? Es un ritual, ¿no? Pagano, que es un sacrificio al dios Sol, de una danza hasta morir, ¿no? De una doncella. Entonces es muy interesante. Fue un súper escándalo. Y que, bueno, ahí revolvemos a la idea esta, ya a finales del siglo XIX, pues, ya había muchísima esta censura en muchos lados
Y en principios del 20, pues hay una ruptura de mucha gente que pareciera que no han pasado 100 años. O sea, decías el amante de Lady Chatterley que estuvo prohibido, ¿no? De hecho, Lawrence, Los 11.000 ¿no? A falos, los semifanos, ¿no? De Poliner, o manual de sea, ¿no? cinismo, Ajá. de toda esa historia. Entonces, y ya yéndonos más cerca con la encuerada de Avándaro, que sí fue un súper escándalo también, y pues ya cumplió 50 años, y Sí, por ahí entonces, todavía tengo una ¿no? imagen de la portada de la La alarma. alarma, sí, Sí, pelos, ¿no? mota y Ajá. sexo. Entonces, dices como que no hemos avanzado mucho. Bueno, Nahui Oli, ¿no? Súper criticada por hacer desnudos, y demás. Pero dices como que no pasara el tiempo y sigue Era habiendo Murillo muchas en series. realidad quien la Ajá, enloqueció. el doctor Atle, sí, Gerardo Murillo. Entonces, pues sí, al final, como que era una necesidad personal, pero también colectiva, crear este museo. Y pues está abierto al público, quien quiera puede exponer. Hemos tenido desde personas que es la Y primera exponerse vez, también si a quieren. exponerse también. Sí, hemos hecho, por ejemplo, sesiones de desnudo, o por ejemplo, la inauguración, la primera inauguración, hicimos dos, era del protocolo, estábamos saliendo todavía de la pandemia. O sea, el protocolo era de cubrebocas y desnudo obligatorio. Entonces ahí se apuntaron pocas personas, al final éramos como 8 personas que asistimos a esa inauguración, y a los pocos días hicimos la siguiente, que precisamente era el día que se cumplían los 50 años de Avándaro, ¿no? Del Festival de Avándaro. Entonces ahí sí era quien quisiera se podía desnudar y quien quisiera podía estar vestido. Pero entonces, por ejemplo, los artistas que han expuesto, ya van como 80, y gente pues súper reconocida como Leonel Maciel, hasta personas que es la primera vez que exponen, ¿no? Que nunca habían expuesto. Entonces es como todo el abanico también, todas las posibilidades de foto, dibujo, de escultura, pintura, diferentes técnicas, grabado. Y quien expone no le cobramos, y si se vende alguna de sus piezas, pues es el 100% para el artista. Entonces, es una de Algo las que formas. quiera él decir, vaya un porcentaje para el museo, si No, no, nosotros no les pedimos dinero. Si no, pero si quieren, quieren. no, si quieren, nos pueden donar una obra, Ah, por ejemplo, de las que exponen, y es muy común que nos han regalado alguna de las piezas que han expuesto. Pero el dinero les decimos no, ustedes el 100% es para el artista. Pero, y tampoco es obligatorio que nos regalen algo. O sea, ha habido muchas personas que exponen y que, bueno, al final no nos donan alguna pieza. Pero ha habido gente que sí, ¿no? Que nos donan 2, 3 piezas, ¿no? Incluso. Entonces, apenas tuvimos uno sobre lucha libre, hicimos una sesión en un espacio público, en un ring, en una casa de cultura hicimos una sesión de desnudo y hicimos ahí la sesión con máscaras y imitando como si fuera lucha libre. Entonces, tenemos un poco de todo, ¿no? Es mucha gente lo que dice es que pues, precisamente siente que es un espacio como donde se sienten más libres, donde hay esa libertad de expresarse, de ser. Y pues eso nos da mucho gusto. A mí, yo vivo ahí mismo, o sea, el museo es mi casa, es el estudio también, es un taller o tallera. Entonces ahí vivimos, y pues prácticamente para mí es un placer, pues cuando recorro las salas, ¿no? Cada mes más o menos cambiamos, de alguna exposición, y pues recorrerlas y estar viendo la obra de tantos artistas de muchos lados, porque ha venido gente incluso de Yucatán a exponer, de Veracruz, de Puebla, del Estado de México, de la Ciudad de México, de aquí de Morelos, de Cuernavaca han sido la mayoría, pero también de Jojutla, de Cuautla, de Tepoztlán, ¿no? Entonces, pues para nosotros es maravilloso, pues eso de estar rodeados de arte erótico todo el tiempo, ¿no? dos cosas. Ajá, La primera, señalaste que más recurrentemente aparecen las mujeres. ajá. ¿A qué se deberá? Ujú. Y dos, eh, por error fui a la exposición solidaria Ah, de más, de ajá, Maffer. ajá, También realizan ese tipo de actividades, ajá. solidaridad en términos del movimiento social. Ahí te vimos en los pleitos de la UAM con el exgobernador Grácula Ramírez, Garrido Abreu. Te hemos visto en varios lados participando también en la lucha social, y el erotismo es parte de esta lucha. Claro, claro. Finalmente no fue ahí en el museo,
y ya donde fue, pues ya hay un chorro de escaleras, ya ni fui. Pero parte del trabajo también es solidario con los movimientos sociales y este asunto de las mujeres. Es interesante. ¿Por qué van más mujeres que hombres? ¿A qué Fíjate lo que atribuyes? es curioso porque son como diferentes participaciones. Para modelar, al principio la mayoría eran mujeres, sigue siendo un porcentaje más importante de mujeres, pero sí hay varios hombres que modelan. Para exponer, también quizás nosotros lo hemos incentivado, porque también queremos como romper ese estereotipo del erotismo como un tema de hombres, donde está el artista vestido retratando a la mujer, a la modelo desnuda, ¿no? Entonces, de El hecho, caballete. el Ay, qué caballete, ¿no? Ajá. Entonces nosotros hemos querido subvertir eso y entonces hemos incentivado la participación de mujeres, pero sí hay muchas artistas haciendo arte erótico. Entonces eso a mí me ha gustado porque aparte de que ha sido como una intencionalidad, de hecho, de los fundadores o les fundadores del museo son tres mujeres y yo. Entonces, ha habido una participación, pues pon tú que el 52% mujeres, 48% hombres en las exposiciones. Pero lo que sí es también curioso es que cuando son las sesiones de dibujo y foto, la mayoría de los que van a hacer dibujo y foto son hombres. De dibujo hay una o dos mujeres que ahí se han mantenido, pero en general la mayoría de los que van a hacer foto o dibujo son hombres. Entonces es un poco así como diverso. Tuvimos un proyecto muy interesante con una de las cofundadoras, Elena Paz, que le llamamos Juego de Miradas, La donde hija ella de Elena es, Garro. no, Ah, se llama igual, y su papá es se llama Octavio, además, para Octavio acabarla. Paz. No, pues, Pero no es, no es. no es. Ella es, de hecho, se llama Santa Elena, entonces Ah, es muy chistoso porque literalmente se llama Santa Elena. Entonces, de hecho, tenemos un altar a ella, con fotos que hicimos en la casona, precisamente, como si fueran nichos de iglesia, con vestidos, como si fuera una santa, pero en todas las fotos desnuda, y es su altar, ahí lo tenemos en el museo, porque es la santa, Santa Elena, que es ni virgen ni mártir, y es la santa de, pues, los ni pecadora. erotómanos, ni pecadora. Entonces, con ella es fotógrafa, muy buena, y con ella hacíamos una convocatoria a los diferentes artistas visuales, y ella les retrataba mientras ellos la retrataban a ella, ya sea dibujándola o haciendo foto. Entonces, ella los retrataba mientras ellos a su vez la retrataban. Y yo les hacía foto a ambos haciendo, ¿no?, esos retratos mutuos. En un primer momento, ambos estaban vestidos, después Elena se desnudaba, después, si quería, porque no todos los artistas se animaron, pero muchos sí, también se desnudaba, ¿no? Y Leonel Bajiel, después que no tiene piedad para ello, por Leonel fue de los ejemplo. que se animó, buenísimo el Leonel, y después ella se vestía. Entonces tenía yo el registro de los cuatro momentos, los dos vestidos, uno de los dos desnudo y los dos desnudos, ¿no? Y entonces por eso le llamábamos juego de miradas, porque era yo mirándolos, ellos mirándose, pero además subvirtiendo esto de, pues, el Además, hombre mirando a vestido, quien te ¿no? mira, Ajá, ajá, porque también. en la poesía y sobre todo en la narrativa no Mm, poética, mm, he leído que uno de los placeres más indescriptibles e inenarrables es ver los ojos de de imbécil del gentil. otro, valga de imbécil, Ajá, ¿sí? ajá, ajá, Que sea otro, otra, ajá, ajá, dijiste ajá. tú, porque no solamente es en la relación hombre-mujer, puede ser Claro, cualquiera, hombre-hombre. claro. El mismo Ibn Hamza, El collar de la paloma, plantea el problema de que hay amor filial, hay amor carnal, hay amor amistoso. El amor no es solamente sexual. Claro, Y dos, no solamente es corporal, claro, pero también implica el de las preferencias. claro, No me voy a meter, pero claro. probablemente haya habido. Déjame de todas maneras saludar a Maciel Garrido, que lo está viendo. Hola. Angélica Casanova lo está viendo. Lázaro Sandoval, saludos. Ah, Jordi Peña desde Barcelona, él es experto en ah, cuestiones de daño cerebral órale, y George. seguramente lo que comentábamos Hola. por fuera antes de comenzar, Mm, daños al cerebro que alteran el los horarios, funcionamiento de la vida sexuales. Claro, erótico-sexual, claro.
sobre todo en ciertas lesiones, en ciertas áreas del cerebro. Eso tiene que ver mucho con ello. Víctor Hugo Sánchez Recendis, César Carrizales, Manuel Román Santovenia lo está viendo, Mar Azul. Entonces, muchas gracias. Claro. Parece que convoca esto, pero en el fondo también no nos vamos a meter porque no es tu área ahí, pero debe haber ciertas zonas cerebrales y ciertas estructuras neuroquímicas que también aseguran este funcionamiento, Claro. pero no lo provocan, porque la realidad externa existe objetivamente. Somos Son seres, disparadores, ¿no? somos seres que vemos. Pero me decía una amiga ciega hace algunos años, le dije, ¿qué viste en mí? Dice, nada, güey, soy ciega. El problema no es solamente ver, es también Claro, escuchar todos la los voz, sentidos, claro. es sentir, oler, etcétera. Y el problema del erotismo y el olfato, el erotismo y la memoria. Pensaba, por ejemplo, en El origen del mundo, una pintura que fue de Courbet. censuradísima de Courbet, pero hay más. El mismo David fue censurado. La Capilla Sixtina, ¿no? Te los vestían. Ya no digamos, podemos seguir de la censura. Parece ser que decía Foucault en Vigilar y Castigar, que esta idea, el Estado controla tu cuerpo, pero no tu pensamiento y tus deseos y sentimientos. Nelson Mandela aislado, no le cambiaron nada, porque parece ser que a veces confundimos lo colectivo con lo social y lo individual con lo no social. Entonces decimos, va del individuo a la sociedad, pero en realidad tanto lo colectivo como lo individual forman parte de esa estructura, porque uno solo se puede autocensurar también. Hablamos, por ejemplo, de Calígula, una película de Tinto Brass, si mi memoria no me traiciona, con Malcolm McDowell, el padre probablemente de Andy McDowell, ¿sí? De Naranja Mecánica. El de Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick, pero ese cine censurado, Pasolini ya ni decir todo lo que lo censuró el Vaticano, ¿sí? Marazul lo está viendo también, saludos. Esta idea del erotismo en la poesía, por ejemplo, recordaba el poema de Tomás Segovia, el de besos, lloverán mis besos sobre tu boca oceánica, bla, 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 bla. Las canciones, que también han sido censuradas. Las letras, porque la música es un poco como en la película Amadeus de Milos Forman, que le querían censurar la danza fue censurada mucho tiempo por el Vaticano en una ópera. Lo dejo ahí, porque te has metido en esos linderos, te han censurado, te han perseguido, te han aventado bronca en redes, etcétera. Pues básicamente en Facebook sí, es muy común que tenemos ahí haters y que cosas que no, de hecho, cumplen perfectamente con las normas comunitarias de Facebook, nos las censuran, ¿no? Pero me quedé sin comentarte algo de lo que decías antes de la cuestión social. Para mí es un todo. De hecho, digo, el amor, por ejemplo, el amor colectivo, ¿no? El amor por la humanidad, etcétera, es parte de lo mismo, ¿no? Yo articulo todo, ¿no? A mí me encantan las matemáticas, la física, las ciencias en general, la filosofía. Entonces, para mí es como un todo y todo está cruzado por el amor, ¿no? El erotismo. Entonces, el tema de la censura precisamente es, o el estar luchando contra eso, es una de las formas en las que precisamente es nosotros le llamamos activismo, ¿no? Activismo a través del arte, activismo social. Activismo ¿no? político. Activismo político, erótico, estético, tratando precisamente de ir rompiendo como con estas, pues, ataduras. Hay un filósofo coreano, Byung-Chul Han, que él anda medio budista, ¿no? pero Y él toma otros elementos también como complementando, porque yo no pienso que, que mucho de lo que ha escrito Foucault hay que desecharlo, yo creo que sigue siendo muy válido, pero este autor pues reflexiona mucho también pues de cómo se ha ido creando un universo de lo igual y cómo eso ha generado lo que él llama la agonía del eros, ¿no? Entonces también hay otros elementos que hay como muchos frentes de batalla en los cuales hay que estar inmersos porque pues casi todo esto que atenta contra el erotismo, pues atenta a final de cuentas contra las personas, ¿no? Contra las libertades, contra el tercer, ¿no? Etcétera.
Hay una distinción que hacía Tomás de Aquino, que él básicamente lo Me dividía en gustó que no dos. dijera Santo Tomás de Santo Aquino, como Tomás. dice nuestro insigne amigo y poeta, cabrón, ahorita me acuerdo, Ajá. porque no se nos puede escapar aquí, Este, Javier Cecilio Javier Sardain. Cecilio. No, Ajá. él sí tiene todos los antecedentes para decirle Santo Santo Tomás, Tomás. pero yo no. Yo tampoco. Pero bueno, él le decía que hay como dos tipos de amor, el amor benevolente y el amor concupiscente, ¿no? Entonces, el amor benevolente es cuando yo deseo tu bien y el amor concupiscente es cuando yo te deseo como un bien para mí, ¿no? Entonces, Tenancingo Rebozo. sí, ellos son del Estado de México. Sí, el gran error es considerar que la atracción sexual es amor. No sé si sea un error, pero bueno, ahí aparece alguno y se van sobre Eric Fromm en el arte de amar, que Ajá, pues, aparece desde Ovidio, en el claro. arte de amar, Hermoso. en el cantar de los cantares de Buenísimo. Salomón, que Sí, además ese nunca lo hermoso. censuraron, Pero etcétera. fíjate, esa es una de las cosas más absurdas de la Iglesia Católica. Siempre en las celebraciones del matrimonio, del sacramento del matrimonio, generalmente ponen citas como el caso de, pues creo que era Sara, que se casa y se muere No podía tener hijos. no, no, no es cierto, no es Sara, No es Sara. bueno, no me acuerdo, el chiste es que es un personaje que se casa y se muere en la noche de bodas el marido y se va casando una y otra vez, hasta que finalmente llega uno que dice es que vamos a cohabitar no por el deseo así carnal, sino por darle hijos a Yahvé, ¿no? Entonces, como Que esa Sodoma y idea, Gomorra. sí, o sea, hay que reducir entonces y decir, bueno, solo está permitido el acto sexual si tiene fines de procreación. Reproductivos. Entonces, y sin embargo, nunca, ¿no? Excepto hasta donde yo sé, cuando yo me casé por la iglesia, yo armé mi propia liturgia, los sacerdotes con los que estaba participando, entonces, pues me dieron chance, porque al final de cuentas es un sacramento donde los sacerdotes son testigos, pero han creado tal estructura que parece que no, que en realidad los que se están casando son los oficiantes de ese sacramento. Y los sacerdotes y el resto de la iglesia pues, son testigos. Entonces, yo armé mi propia casi liturgia y precisamente el texto que yo puse, uno de los textos fundamentales, fue el Cantar de los Cantares. O sea, está ahí, pero es esa negación, ¿no? Precisamente. Y entonces después, bueno, claro, el amor a Dios y el amor extático, ¿no? Santa Teresa y todos los grandes místicos, pues sí, ese está cargado también de un erotismo brutal. La imagen famosísima de Bernini de la Pasión de Santa Teresa, No me ¿no? mueve mi Dios para quererte el Verte, el cielo cielo que que me me tienes tienes prometido. prometido. Está Ajá, cargado de esa claro. pasión. Preciso un asunto que señala Tenancingo Rebozo. No estoy haciendo una analogía entre lo que propone Ovidio, porque lo escribe muchísimos años antes que Eric Fromm. Ajá, ajá. El arte de amar de Eric Fromm tiene otra connotación psicológica, Ujú, histórica, a la de Ovidio, y además los ujú. propósitos son cualitativamente diferentes. Creo que solamente lo mencioné porque curiosamente lleva el mismo título. Sí, y el Eh, mural que hizo Leonel Maciel en casa de su hermano también se llama El arte de amar. pero Ajá. curiosamente Víctor Hugo Sánchez Recendis señala que en algún lugar leyó que antes, hasta hace poco, había un control de los cuerpos mediante la prohibición. Eso lo plantea Foucault, por Ajá, ajá. ejemplo. Sí, el Ahora, agropoder. a través de la libertad total e Que es un poco lo irrestricta. que dice Han, ¿no? Sí, Sulhan. Sulhan, Ajá. Tenancingo, Pero yo Tobías y digo que Multiviuda. o sea, es lo que yo decía, que se complementan, Sí, porque sigue habiendo ese y control. Tenancingo Rebozo precisa era Tobías. Y Tobías, sí. exacto. Ajá. Gracias Sí, sí. y seguimos Gracias, en sí. esta charla. Estábamos, pero quedó un asunto ahí. Ujú. ¿Por qué las mujeres? Curiosamente han sido las más reprimidas. Ajá. Si vemos parte no del pensamiento musulmán, Mm. porque lo podemos ver en Omar Avicena, Khayyam. Ajá. Averroes, Omar Khayyam, Ajá. etcétera, y vamos a ver que no siempre es así. Ujú. Pero el control hacia la mujer ha sido distinto que el control hacia el varón. Ujú. Y ya no digo el Mayor. de otras Ajá. preferencias Ajá.
Eso tendría que ver con ese espíritu de salir a flote a través del arte. Sí. Pienso en Sor Juana, Mm, que parece que no, pero sí, sí. su poesía también tiene Muy esa erótica, connotación. claro, claro. Ignacio de Loyola a veces Claro. eran los que, visto desde la clínica, podría pensar que alucinaban y deliraban. Ajá. Traían unos delirios Ajá. galopantes porque hablaban con Dios, pero eso es otra historia. Juan Francisco García Reynoso también plantea desde la era victoriana y esa represión. También hay un texto importante para reflexionar de Foucault. Muchas gracias, Juan Francisco. Saludos e indudablemente este asunto de la mujer. ¿A qué lo atribuyes? Yo creo que estamos en una época en la que precisamente las mujeres han tomado un protagonismo, lo han arrebatado y han roto cadenas Y lo han barreras. arrancado y no ha Ajá, sido por voluntad ajá. O sea, nuestra. no es algo que se les ha concedido, sino se lo han ganado a pulso. Y que pues ha sido como diversas olas de feminismos que han ido como rompiendo ciertos diques y ciertas trabas, como el tema del voto, como el tema de la liberación sexual. Entonces, yo creo que es parte de un movimiento mundial, quizás yo creo que es la revolución más importante actualmente, y que precisamente tiene mucho con, y ellas lo dicen, ¿no? Mi cuerpo, mi territorio, ¿no? El primer territorio de lucha o el primer lugar de reivindicación de mi ciudadanía y de mi autogestión, pues es precisamente el cuerpo. Sí, de ahí deriva el aborto, Claro, el embarazo, claro, la función maternal y bla, bla, claro. bla. Entonces, esa parte es clave. Y en el museo, pues muchas personas han encontrado como el espacio de seguridad, de confianza, como para poder experimentar cosas que quizás en otro momento no se hubieran atrevido o no se hubieran, quizás sí lo habían pensado, pero no habían encontrado el dónde. Muchas de mis modelos, de hecho, es su primera vez, o sea que posan desnudas. Son jóvenes. De todo, o sea, hay mujeres adultas que quizás de joven también posaron, pero que después, precisamente con esta idea, tenemos un proyecto muy interesante que ahorita precisamente viene a cuento, que se llama Diosas, Brujas y Demonias, donde precisamente es una de las violencias simbólicas contra las mujeres que es muy sutil, pero que es muy cabrona, Pues la ¿no? Inquisición se lo echó y no fue nada Ajá, sutil, No fue exacto. nada sutil. Pero en este caso, el tema de la violencia simbólica, precisamente de que hace que la mayoría de las mujeres no estén contentas con su propio cuerpo, que quieran modificarlo, porque el pelo, si lo tienen lacio, lo quieren rizado, que les falta El busto o les peso, la sobra, sobra, etcétera, ¿no? estatura, color. Ajá, las caderas, el color, etcétera. Entonces, siempre es un como lecho de Procusto donde nunca van a encajar y siempre van a estar en falta y siempre van a estar necesitando sentirse inseguras con su propia corporalidad, ¿no? Su propio cuerpo. Y entonces, este proyecto tiene que ver con eso, es retomar esta idea de que se vean a través del arte, a través de la fotografía, a través del dibujo, de la pintura, se vean con los ojos de otras personas y puedan entonces verse Quizá diferente, Botero, ¿no? Botero, por retoma, ejemplo, sí, no sé si el Greco, pero el Greco era por un defecto visual visual, de sí, origen, sí. que, Aunque que también no dicen que, era era, que, también era, deliberado. que también era una cuestión como de alargarlo por una cuestión como mística, ¿no? Era así como de jalarlos hacia el cielo, ¿no? Hay las dos Pero tenía el hipótesis. problema Ajá, visual, ajá, a también. diferencia de Botero, que Sí, él explícitamente retoma, ¿no? El tema de la gordura o la obesidad, según el cristal. como nada estética. Ajá. Pero el chiste es de que de diosas, brujas y demonias, entonces la idea es como mostrar la diversidad de bellezas y también, y ahí, por ejemplo, han participado mujeres que decían, no, pues es que yo cuando fui joven, pues sí, mi cuerpo era hermoso como para hacer fotos, pero ahora, no sé, en la quinta, sexta década, pues yo ya como que no es como para hacer fotos. Y al contrario, hemos hecho fotos Pienso en juntas, Freaks, ¿no? la Ándale. película de Todd Browning, Ajá, este, lo único fotografiable era la bella Cleopatra, ajá, antes de ser el monstruo ajá, del circo de fenómenos. ajá, Malformaciones, ¿cómo aparece? ajá. ¿Se te ha acercado, ha aparecido? Porque he visto ahora
cuando le echaron supuestamente el gran avance de la muñeca Barbie, que es puro mito y cuento, en realidad el problema es nada más que aparece la chica en silla de ruedas, pero esa no es la deformidad Sí, del ¿no? cuerpo. Sí, ¿no? Amputados, incompletos, deformes, el jorobado de Notre Dame, de Víctor Hugo, etcétera. Ese tipo de cosas, ¿cómo aparecen? Fíjate que ha habido poco, Que no seas Snoop. ajá, ha habido poco, y había una chica que yo admiro muchísimo, que tenía un proyecto hermosísimo, con mujeres que habían Quemados, pues. vivido una mastectomía, ¿no? Mastectomizados. Y entonces, ella, íbamos a hacer una serie de fotos con el tema de las Amazonas, ¿no? Donde había que se quitaban un seno para poder usar El más arco. el arco, ¿no? Entonces, ella murió muy joven, Ángeles, y tenía un proyecto de guerreras donde precisamente retomaba mucho esto de aceptar su cuerpo y de, pues, verlo como es bello, independientemente de que te hayan amputado una parte del cuerpo, ¿no? Entonces, pero en general hay poco. En el arte erótico sí hay muchos autores que lo han retomado. Hay gente como Saudek, fotógrafo, bueno, fotógrafo, pintor checo, excelente, que retoma mucho el tema como de la diversidad de los cuerpos, ¿no? En nuestro caso, la mayoría de las mujeres que han llegado y de hombres, vamos a decir que su primera aproximación es más bien como acercarse, porque quieren experimentar esa liberación de poderse mostrar Expresa. desnudas, ¿no? Y entonces, o desnudos también, muchos hombres. Y también hay una chica trans, que es la que ha estado participando mucho ahora en varios proyectos, participó en el de lucha libre, es una de las que intervino el Biombo. Este viernes vamos a tener una sesión de dibujo y foto con ella. Entonces, hay mucho como que nosotros hemos promovido mucho como esto de la diversidad y que se acerque, que sea un espacio incluyente, pero hasta ahorita ha habido poca respuesta en ese aspecto. Pero de las mujeres, te digo, la mayoría sí se han acercado y han reconocido que es una experiencia liberadora el poderse ver a través de la fotografía de desnudo. Y eso para mí, pues, es muy, muy satisfactorio. Recuerdo que una época, aparte de leer El Calimán, Ajá. Sus y Secretos del Corazón, que lo leían en el internado, Editorial Novaro nos llevaba todos esos cómics, Red Reader, Roll Rogers, Geneutri, etcétera, western. Había uno que salía en cuentitos, que no era el Vaquero Semanal, y se llamaba Así Soy y qué. Era casi porno, dijéramos, Ajá, ajá, así soy y qué, ajá. pero era de los que se vendían clandestinamente, Órale, órale. no era de las revistas para caballeros, Ajá, era Billy Llano, cómic, ajá. tipo alarma, tipo Subterráneo, ¿no? alerta, subterráneo, Órale. pero el título era Así soy y qué. Ajá. Puede ser una expresión mutatis mutandis Ujú, de que tanta opresión los ha llevado porque Tenancingo Rebozo agrega, más allá de la religión judeocristiana o de las ujú, prácticas judeocristianas que han mandado a la mujer a segundo lugar, ujú. en el psicoanálisis la madre es Mm. prácticamente la fuente de Sí, todas las todos los problemas. patologías, Ajá, todos los problemas. de las neurosis. Ajá. No hablo de la psicosis, Ujú, pero en Freda von Reimann, Bruno Bettelheim y otros, es la madre la ajá. esquizofrenogénica. Sí, sí. Lo dejo ahí el terminejo porque está bien Ajá, rimbombante, esquizofrenogénica. ajá. Son las que generan la Las esquizofrenias, esquizofrenia claro. o la psicosis. Ajá. Pero fuera de esos mitos en torno a ello, eh, esta idea, porque las religiones no solamente tienen una concepción del mundo o una Ujú, filosofía, son normativas. claro, claro. La que gustes, Sí, sí. son normativas, Sí, sí. más o menos Sí, sí. normativas, mientras que teóricamente y por su naturaleza la filosofía no es normativa. Claro, claro. Eh, Aquí es una lucha también contra las normas que te inhiben y te censuran, porque estrategias de autorregulación del comportamiento implican una cosa que se llama
la adaptación social. Ujú. Tenemos que adaptarnos a normas, valores. En la película Una mente brillante, El por conformismo, ejemplo, ¿no? Ajá. el personaje le dice a una chica, a ver, la lógica aristotélica dice que las relaciones entre un hombre y una mujer empiezan como esta, pero terminan intercambiando fluidos. Si nos evitamos las premisas, ¿por qué no nos vamos a la cama? Y pues la chica le da una cachetada, como diciéndole, sí, sí, de eso se trata, pero hay Hay un formas, mecanismo. hay formas. Ajá. Dijera Proceso. diría el mismo Bakhtin, Ujú. el estilo de Claro, cómo plantear las cosas, claro, que forma parte del cortejo claro, en nuestra claro. estructura. Pero esta idea de la normatividad Ujú, religiosa, pero no solo religiosa, jurídica, te ujú. encerraban por faltas a Claro, la moral. claro, claro. Hoy todavía en algunos lados se Sí, da. sí, sí. Entonces, A nosotros nos detuvieron una vez por hacer unas sesiones de topless, pero muy discretas en un parque público, además donde no había gente, solo los policías, estaban ahí. muy atentos a detenernos, pero y la infracción, porque no llega a ser un delito, era por alterar el Es orden, ¿no? administrativa. Ajá. Y entonces, bueno, nos multaron. De hecho, no encuentro la multa porque sí la quiero enmarcar y ponerla ahí, porque sí es como Es para el histórico. arte. Ajá. Y entonces, pero sí, lo dices muy bien, o sea, al final de cuentas es normativa, ¿no? Volvemos al tema de la biopolítica, ¿no? O sea, es controlar el cuerpo, ¿no? Controlarte a través de qué es lo que puedes meterte, por ejemplo, todo el tema de la regulación, de la política prohibicionista, por ejemplo, de las sustancias, ¿no? Psicoactivas, que es muy diferente de la aproximación que tenían, por ejemplo, los pueblos mesoamericanos, ¿no? En plena guerra contra las drogas de Calderón, el billete de 100 pesos tenía Xochipilli, que es un dios que está recubierto de plantas y de hongos, Marihuana entre ellos y ¿no? peyote. El peyote, ajá, hongos, montones, o sea, el mismo tabaco, ¿cómo le llaman? El manto de la Virgen, el floripondio, el toloache, etcétera, ¿no? Que son sustancias, o sea, producen sustancias psicoactivas y que alteran el estado, ¿no? Los estados alterados. Ajá, entonces, eso, por ejemplo, era una forma de acercarse muy diferente pues, al todo el tema puritano, ¿no? Que es el control de qué te metes, con quién te metes, cómo te metes, qué haces, ¿no? Hay una ¿Y por definición, dónde? ¿y por dónde? Hay una definición muy buena de puritano, que es alguien que no soporta pensar que alguien en algún lugar está gozando, ¿no? Entonces, esa idea de prohibir todo, ¿no? Prohibir el uso de sustancias, eso no quiere decir, y lo hacían muy bien los pueblos mesoamericanos, hay momentos para que tú vivas la ebriedad, pero hay otros momentos en los que no puedes vivir la ebriedad, pero que a final de cuentas tiene una lógica mucho más colectiva y mucho más de relación contigo mismo, con los demás y con el universo. A diferencia de todas estas normas, que simplemente porque alguien lo define, entonces pues no puedes abortar o no puedes usar una sustancia psicoactiva o no puedes tener relaciones con, Sí, todavía hay estados ¿no? en México donde encierran a las Ajá. chicas que abortan. O incluso las consideran un delito, ¿no? Claro, Entonces, eso es brutal. Y en particular, el cuerpo femenino es el que ha estado más, ¿no? Con mucha más razón, como controlado. Eh, sin embargo, por ejemplo, en el cine tú veías más claro, fácilmente cuerpo desnudo femenino claro, que cuerpo desnudo masculino. masculino. Pero es parte Estaba del más control, censurado pero también. es parte del control, ¿no? O sea, yo controlo tu cuerpo y yo sí puedo disponer de él como si fuera un objeto, ¿no? Porque es para la mirada masculina comercializada, ¿no? Yo puedo, y entonces, bueno, hay como las dos corrientes dentro de la misma cultura, sobre todo, Censurable, sí, entonces, por un censurable. lado, sí, como un objeto, que además un objeto de placer para el hombre, y además pues, de procreación, ¿no? O sea, es como su fin. Y entonces subvertir todo eso, pues es parte de la revolución que estamos viviendo, que pues, es muy necesaria. Romper con esta violencia simbólica de un
canon de belleza único, hegemónico, ¿no? Romper con esto de que los demás decidan sobre tu cuerpo, acerca de qué te metes, cómo te lo metes, de con quién te metes, ¿no? Las relaciones entre personas del mismo sexo, la definición esa, diferente ¿no? edad, Ajá. etcétera. Y esta visión dicotómica, ¿no? Maniquea de blanco y negro, todo, ¿no? Es binaria. Cuando dices igual, ¿no? O sea, toda esta discusión de que pues no es que sea solo hombre o solo mujer, ¿no? O sea, hay una diversidad también. Entonces, todo eso, como romper con todo eso, es parte de pues como de esta ola que está como subvirtiendo muchas de estas normas, y que pues para mí es súper, esperanzador. Y que pues como bien decías, pues yo he estado metido en muchos movimientos sociales, y todos para mí tienen algo que ver de una u otra forma, ¿no? Yo he estado peleando mucho desde una red de organizaciones, por ejemplo, el tema de la regulación de cannabis, y de políticas no prohibicionistas, sino más bien de reducción de riesgos y daños, de prevención, de tratamiento, o sea, un abordaje mucho más integral al concepto, al fenómeno del uso de sustancias, mucho del tema también social, como bien decías, el trabajo comunitario con jóvenes, y pues todo eso yo actualmente pues es más el tema del erotismo, esta liberación que pueden sentir y esta aceptación de sus cuerpos, de expresarse, ¿no? De tantas maneras. Próximamente vamos a tener un campamento nudista. Entonces, todo lo que se nos va ocurriendo y que es alguna idea así, pues la vamos poniendo en práctica. Porque queremos precisamente que pues, todo el mundo pueda expresarse, porque además habrá quien, por ejemplo, muchos de los pintores o escritores que han ido al museo, pues no se han animado a desnudarse. En cambio, hay gente como Leonel, que sí se animó y incluso hicimos una sesión de fotos increíble. Este, pero también, o sea, si esa persona no quiere desnudarse, pues también es libre de hacerlo, ¿no? Es como De las playas expresarse. nudistas, el que Claro. quiere se desnuda y el que no, pues Entonces, el tema es de que el museo trata de ser eso, ¿no? Un espacio como de libertad, de liberación. Yo me ubico mucho siempre en todos los movimientos de liberación, ¿no? Movimientos de liberación nacional, liberación femenina, la pedagogía de la liberación, el recién fallecido Dussel, ¿no? De la ética de la liberación, de la filosofía de la liberación, los ejércitos de Don liberación, Sergio. Don Sergio, la teología de la liberación, la psicología de la liberación. Entonces, yo me he formado mucho en esa corriente, en esa perspectiva liberadora, y en ese sentido, pues, hablamos también de una erótica liberadora, ¿no? Juan Eros Machín. Ajá. Así lo voy a dejar. El compa Juan Eros Machín, siendo casi el único museo en el país, no voy a decir en América Latina, pero Fíjate voy que a en decir América Latina hay uno de latinoamericano de arte erótico, se llama Marea, Museo Americano de Arte Erótico o algo así, museo, ya no me acuerdo, pero sus siglas son sí, Marea y está en Bogotá. Colombia. Ajá. Pero fuera de ese, no conozco otro en Latinoamérica. Hay uno que es el Mundial de Arte Erótico que está en Nueva York y hay muchos en Europa, ¿no? Muy famosos. En Ámsterdam, en París, en Barcelona, en Berlín, de los que ahorita me acuerdo, ¿no? Pero, Mónica Soto y Casa, que ajá. hace Ah, sí, sus textos eróticos son sus buenísimos. textos, o Ajá. esta mujer que escribió El Precisamente los Carnicero. de Tenancingo es un Sí, colega que viene de Rebozo, Tenancingo, vienen de allá, pues vinieron a la presentación de su libro aquí en Gandhi, de Mónica de Soto y Mónica Casa. Soto, y me lo Sí, regalaron ellos el libro. mira, Buenísimo. son pocos los que le han entrado a este arte para poder revelarse de algún modo, por Ujú. utilizar ese término. Eh, Esto va a seguir. Claro, claro. Ustedes no van a parar hasta que el destino nos alcance. Y hay gente más joven que uno que Ujú. seguramente le Que dará lo retome, continuidad claro. Eso a espero, esto, eso espero. porque de otra manera no tendríamos cómo seguirle. Sí considero necesario agradecer tu participación, ya llevamos más de una hora. Órale, qué rico. Este, Además no tengo los arneses que tenía antes,
en la radio universitaria cada 15 Ah, sí. minutos el corte, Claro. porque hay que cortar. Ajá. Aquí el único corte es el que impongo con mi inveterada costumbre de hablar y hablar y hablar. Dijera También, René, también. déjanos hablar, si no, ¿para qué nos invitas? Lo mismo me decía Javier Cecilia, ¿para qué me invitas? Que estará Mónica Soto en Tenancingo, fíjate, Ah, órale, en el ellos le centro invitaron, sí, universitario. Sí, ellos le invitaron. yo no ubicaba al grupo, pero no quiero dejar de aprovechar para invitarlos Ujú. a suscribirse a nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra. De sin fines de lucro, tenemos programas como este, con diversos temas: ciencia, arte, neurociencia, psicología, música. Hemos tenido N veces al buen Oscar Menéndez. Ah, los que- Hemos tenido a mucha gente, a Enrique Torres Agatón, a Máximo Serdio, al mismo fotógrafos, hemos Ajá, tenido, ajá. porque la fotografía es fundamental. Hemos tenido poetas, tuve a una de las de mujeres de mala reputación. Ah, órale. Creo que vale la pena esto. Ujú. No sé si quieras agregar algo más para ir cerrando esto, no sin antes agradecerte, reiterar la invitación a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. No tiene fines de lucro, ya llevamos 930 Órale, súper. suscritos, Ujú. esperemos llegar al millar. Ajá. No nos da regalías, así que no hay problema. Eh, y creo que aquí seguiremos hasta que el destino nos alcance y alguien retome la Claro, continuidad de claro. este trabajo, porque además se trata de hacer de esta biblioteca una biblioteca pública, Ándale, súper. una biblioteca pública, porque tengo más de 500 DVDs, Órale. VHS y películas de diverso talante, entre ellos El Imperio de los Erótico. Sentidos, Calígula, etcétera, Sí. algunas cosas muy extrañas, freaks de Tom Browning, Ujú. cosas raras. Y naturalmente, ¿qué más nos puedes decir que consideres importante? Y dónde se halla el Museo de Arte Erótico, no sé por qué decía yo aerostático, era mi inconsciente cristiano judeo de Bueno, es origen. que te eleva, el erotismo te eleva. Sí, Cuando te enamoras estás con las nubes. sí, Fíjate que un tema que está pendiente y que en estos días, precisamente el 13 de febrero, se celebra el Día de los Amantes y las Amantes, antes que el 14 de febrero. Y yo quería organizar con unas amigas feministas una mesa de análisis de los vínculos de feminismo y erotismo, ¿no? Entonces, el erotismo visto desde el feminismo, un feminismo erótico, un erotismo feminista, etcétera. Yo espero que sí se concrete pronto, pero es uno de los temas que a mí me interesa mucho, como que siga avanzando, ¿no? Porque hay esta relación bien importante del erotismo visto también desde las mujeres. Incluso, por ejemplo, ya hay canales de pornografía hechos por mujeres, para mujeres, ¿no? Hay uno muy famoso que es de Erika Lust, que está, creo que sucede en Barcelona, y que pues es muy importante eso también, o sea que son territorios que ellas también se van como apropiando o van reclamando como suyos también, ¿no? Pues agradecerte el espacio, a mí me encanta el poder estar aquí. Para visitar el museo es previa cita, nos pueden buscar en Facebook como Museo Arte Erótico Cuernavaca. Hay dos páginas, una que es la fanpage, que es Museo de Arte Erótico de Cuernavaca, pero esa casi no la reviso, es mejor si nos buscan en la página Museo Arte Erótico Pegado, Cuernavaca. Ahí nos piden cita y ya nos ponemos de acuerdo para que pues yo esté ahí en el museo y pueda recibirles. No se cobra tampoco por ir, es entrada libre. Si quieren exponer, ya les comentaba, pues es también libre, que sea no el se cobra. pellejo. También, si quieren participar en alguna de las actividades, les digo, este viernes tenemos una sesión de dibujo y foto con una modelo que es trans, y que pues es muy buena modelo. Entonces, pues que aprovechen, cobra, igual, quien modela es el 100% de lo que se cobra, son cuotas de recuperación que es íntegro para quien modela. Aquí en modelo. Entonces, si lo pagan antes, para fotografía son 169 pesos. Este viernes es de 4 a 5 la sesión de fotografía. Y luego de 5 a 7
es la sesión de dibujo y se cobran, bueno, son 200 pesos por la hora, pero si pagan antes son 169. Y para dibujo son 100 pesos por hora, y si pagan antes son 69 pesos por hora. Entonces, pues vale la pena ahí como que se apunten. El martes 27 tenemos otra modelo que es muy buena modelo, y también, ¿no? Es la misma lógica. Antes los teníamos juntos, dibujo y foto, pero empezó a haber ahí como cierta dificultad porque son lógicas diferentes y al principio sí funcionaba, pero pues poco a poco los fotógrafos pues van pidiendo que se mueva más la modelo y el que dibuja quiere que esté Es estático. que quieta, Ajá. joder, Entonces, y luego los fotógrafos también como se están moviendo, pues muchas veces tapan el campo visual de del quien está pintor. haciendo el Sí. dibujo, el pintura, ¿no? Entonces, pues ya ahorita no, ya los separamos mejor. Entonces, la primera hora siempre es foto, es una hora, es suficiente. Y también era una hora para dibujo, pero quienes están dibujando nos están pidiendo ya que sean de No 2 horas. siempre es con modelos, ¿eh? Yo he Eh, visto, por ejemplo, dibujos tuyos, ajá, eróticos y ujú, pornos, dijeran ajá. algunos, y no siempre es con modelos. Se ve que puede ser tu cabecita que tiene Sí, sí, sí. recursos memorísticos para poder Sí, organizar. yo uso mucho, trabajo con modelo, pero también mucho a partir de fotos o de imágenes o también de la propia imaginación, ¿no? Tengo pues, ¿cómo diríamos? Como una rama que le llaman pareidolia, que es esto de ver imágenes, en manchas, ¿no? O en figuras así como casuales, un poco como el test de Rorschach, o ver en las nubes, figuras, ¿no? Leones y Sí, en las osos, nubes, sí, ¿no? hay cosas que se ven. Eso se llama pareidolia y de Para hecho idole. tuvimos una artista, esta Pilar Espínola, que su propuesta era eso, ser una mancha y a partir de ahí. Yo también lo he hecho desde hace mucho, y entonces hago manchas y después trato de ver qué puede salir de ahí. Un poco como Un decía, Rorschach. ajá, un poco también lo que decía Miguel Ángel, de que pues, la escultura ya está en la piedra, nada más es cómo hacerla salir, ¿no? Entonces aquí igual, ya en la mancha ya hay algo y entonces cómo hacerlo salir, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por el espacio, muy acogedor aquí y muy agradable, ha sido muy amena la A ver, charla. Israel Ya. Villa Ajá. pregunta si se subirá todos los programas que hemos realizado hasta ahorita, más de 380, Bueno, uno cada semana, súper. es decir, son más de 5 años ya sacando un programa semanal, los colocamos en En nuestra YouTube, página ¿no? de YouTube de la Comuna de la Palabra. Ujú. En efecto, ahí queda el video Súper. y queda como podcast en Spotify, la Órale. Comuna de la Palabra. Sí. Más tarde están colocados ahí y en mi propia página de Facebook, Enrique Álvarez, aparece mi fotografía Órale. con un cerebro Órale. en focos, Ujú. y ahí pongo el enlace. Pero quienes quieran, suscríbanse a cualquiera de los dos o YouTube, ¿no? ambos, a YouTube o Spotify, La Comuna de la Palabra, y ahí aparece el video íntegro y el podcast. No quiero dejar también Mar Azul, estaba recomendando a Israel Villa que te puede interesar para trabajo y sí subiremos la grabación. Órale. Muchas gracias, hasta la próxima y Juan Francisco García Reynoso, saludos desde este espacio, dice que excelente programa, gracias, yo te escucho cada 8 días en Radio La voz de Guaén a de la pesar de tribu, que ¿no? cada 15 minutos les cortan. Pero bueno, así es esta historia de los lugares. Sí, saludos a todos por Saludos allá. a todos por allá. Israel Villa. Sí, síguenos, Israel. Son de diverso talante los programas, todos son de esta proporción de tiempo y con diversos invitados. A veces son puros choros personales, pero todo relacionado con esto. Muchas gracias y hasta la próxima.